Muy bien. Bueno, comenzamos. Vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, más comúnmente conocido como TOC. Me gustó la idea de incluir en un inicio para darnos una buena contextualización y qué es de lo que se va a tratar la presentación. Quiero que veamos que lo que vamos a abordar es tanto la sintomatología del trastorno obsesivo compulsivo, del cual se ha oído hablar últimamente, pero ahora sí que no está tan de moda como lo estaba antes. Sin embargo, sigue presente en gran parte de la población. También se hace la revisión de un artículo, una aproximación integrativa a el trastorno obsesivo compulsivo, que cuando hay una resistencia al tratamiento, esos pacientes que no pueden avanzar, ese es el artículo que se revisa también para basarnos en esta exposición. También vamos a hablar sobre el tratamiento, brevemente del tratamiento de este trastorno, y si hay una posibilidad de integrar los enfoques principales que se utilizan. A ver. Primero vamos a definir qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Este es un trastorno psicológico que se caracteriza por la presencia tanto de obsesiones, que es la parte mental o estos pensamientos angustiantes, y las compulsiones, que son lo que conocemos más como rituales o acciones que nos ayudan a disminuir la angustia generada por estas obsesiones. Para complementar la exposición, decidí poner aquí los criterios diagnósticos del DSM-5 para poder tener la contextualización de cómo es el criterio del trastorno obsesivo compulsivo. El enfoque que tiene el DSM-5, que es muy bueno y es el que es más ampliamente conocido, nos habla se enfoca más bien en los síntomas y el enfoque es más clínico. Nos define las obsesiones, como les comentaba ahorita, como esos pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes en la persona. Esta parte genera ansiedad. Por ejemplo, uno de los más comunes que podemos llegar a ver es la persona que siente que puede tener algún virus en las manos y se los tiene que lavar. ¿Por qué? Porque hay una obsesión. ¿Cuál sería esta parte, este pensamiento obsesivo? Sería, no sé, si yo no me lavo bien las manos, puedo contagiar a alguien, yo puedo tener algún virus, va a enfermar y va a matar a mi familiar, va a matar a mi pareja. Entonces, esta sería la parte de la obsesión que genera mucha ansiedad y hasta incluso hasta posible culpa. Las compulsiones se refiere a los comportamientos o actos mentales repetitivos realizados para aliviar la ansiedad de las obsesiones. Mismo ejemplo, ok, si yo puedo ser culpable de la muerte de una persona por mis manos sucias, entonces me las tengo que lavar. Pero me las tengo que lavar también y de alguna manera en la que yo pueda estar segura de que no voy a contagiar a nadie. Entonces, a lo mejor si yo me lavo a conciencia 5 veces las manos, es que yo voy a proteger a mis seres queridos de no hacerles daño. Entonces, ahí se va creando esta compulsión. Entonces, tengo que hacer un lavado de manos, pero contando que sean 5 veces y de cada cierta cantidad de tiempo, que es lo más recomendable, etcétera. Eso ya se vuelve algo que se tiene que hacer constantemente. Y dentro del DSM-5 se considera como un aspecto importante para diagnosticarlo que genere un impacto, es decir, que esto interfiera significativamente en la vida diaria de la persona, causando deterioro social, que se aísle o que afecte sus ocupaciones. La causa lo ve como que tiene que tener otro origen que no sea atribuido al uso de alguna sustancia, alguna condición médica u otro trastorno mental. Esa es en la parte del DSM-5. Por otro lado, tenemos el PDM-2, que es el Manual de Diagnóstico Psicodinámico, perdón, la segunda edición. Este es el que se utiliza más dentro de psicoanálisis y nos da un enfoque más psicodinámico. Este se centra en las experiencias emocionales internas y conflictos subyacentes que puede tener el paciente. Como bien lo sabemos, dentro de la perspectiva psicodinámica, vamos a ver a los síntomas.
como aquellas manifestaciones de los conflictos internos y mecanismos de defensa que son generados contra la ansiedad. Esta persona que tiene estas compulsiones o estas obsesiones, más bien lo estamos viendo como que es una manifestación de algún conflicto interno que tiene. La perspectiva busca profundizar en cómo estos síntomas se encuentran relacionados con tanto patrones emocionales como la manera de vincularse con sus relaciones objetales anteriores. Y lo que busca es abordar tanto el síntoma, pero más allá de aprender a manejar el síntoma, entender esas raíces emocionales y psicológicas buscando generar un cambio. Esto nos ayuda a contextualizarnos en dos diferentes puntos de vista o abordajes hacia el trastorno obsesivo compulsivo. Ya adentrándonos un poco más en lo que nos manejaba el artículo, es que existen pacientes, y esta es una dificultad en este trastorno, que no van a responder adecuadamente a los tratamientos convencionales. Lo más usual que se utiliza actualmente, lo más popular para tratar el trastorno obsesivo compulsivo, es tanto los medicamentos, ya utilizando inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y normalmente lo que nos vamos a encontrar es que se recomienda la terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué? Para aprender a manejar los síntomas. La comorbilidad también con otros trastornos psiquiátricos, como pueden ser los trastornos del ánimo, de ansiedad, y que también se pueden llegar a utilizar sustancias, puede ser muy común por el nivel de ansiedad que manejan las personas que tienen estos trastornos y termina agravando la situación y dando un mal pronóstico. Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre un paciente al que le vamos a poner señor B. Es hombre de 32 años, soltero, de origen chino y de profesión médica. Este es el paciente que se nos menciona en el artículo. Obviamente cabe aclarar que como estos con fines didácticos, dentro de la investigación, cuando se va a hablar de un caso, la persona está completamente de acuerdo, se protegen temas para salvaguardar la identidad y siempre la persona de la que se va a hablar está de acuerdo de que se hable de su historia, de los temas, con los fines de investigación y de poder ayudar a más personas. Este es el caso también con este paciente, lo que nos mencionan los autores. Entonces, bueno, este paciente, el señor B, desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo resistente al tratamiento. Ya tenía 8 años desde que fue diagnosticado. Entonces, ¿qué es lo que él presenta como sintomatología? Pensamientos obsesivos. Sufre de pensamientos intrusivos y violentos hacia conocidos y extraños, los cuales incluyen daño a sí mismo y a sus propiedades. Pensamientos como cuáles, en lo que se refiere a las propiedades, de repente lo invadían las ganas de rociar, vertir agua o vertir café sobre su computadora, por ejemplo, hacia sí mismo, de cortarse con un escalpelo, de hacerse daño en la piel, y hacia los desconocidos, de golpear, de ser agresivo contra otras personas. Eran pensamientos que lo llegaban a, a sentirse completamente imposibilitado mientras estaba en el trabajo. Recordemos que al ser médico constantemente estaba trabajando con pacientes y eso era algo que lo llegaba a incomodar gravemente. No lo actuaba, pero sí tenía esa urgencia de querer o ese deseo de querer hacerlo. La intensidad de duración, él menciona que consumen hasta 12 horas al día y le provocaban muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque incluso llegaron a avanzar hasta la necesidad o sentir esa urgencia de abusar de las mujeres o ser violento con las mujeres. Por eso le generó muchísima ansiedad. Esta, estos pensamientos, estas obsesiones, no llevaban a compulsiones, pero sí generaron un impacto social muy grande en él, ya que empezó a aislarse, dejó de salir con amistades, dejó de interactuar con las personas, porque sentía desde mucha culpa por estar viviendo esto, por estar pensando esto, pero también tenía mucho miedo de poder hacerle daño a alguien. Entonces, esto lo lleva a alejarse, a marcar una distancia
y evidentemente terminó exacerbando su soledad y aumentando dramáticamente su sufrimiento emocional. Cabe señalar que este paciente negaba tener pensamientos suicidas, pero sí hacía comentarios referente a que no valía la pena vivir así si sus síntomas no disminuían, que una vida así no tenía sentido vivirla y comentarios de este tipo. Hablemos un poquito de los antecedentes del señor B. Él creció en una familia trabajadora en Malasia, con un régimen patriarcal de mucha obediencia, muy agresivo, es la cultura, y vale la pena mencionar que estos son antecedentes también para tener el contexto cultural, donde normalmente solo se valoraba, como era una familia muy trabajadora, de clase media baja, la parte académica podía indicar el futuro éxito y salir de esas condiciones de vida. Entonces, lo único que valoraban era el éxito académico. El paciente tenía una relación con la familia distante y conflictiva. Un padre que fue durante toda su infancia verbalmente abusivo, lo criticaba tanto por su aspecto físico, por su complexión delgada y pequeña, y una madre que, aunque ella sí era cariñosa con él, no proporcionó esa seguridad emocional. Nunca le hizo frente al padre, nunca protegió al paciente. Eso es de acuerdo con lo que el paciente comunicó. El señor B también ha luchado con la aceptación de su homosexualidad, experimentando relaciones tumultuosas y buscaba parejas que cumplían con criterios muy específicos, dándole más allá de la importancia a la parte física, a la parte de la seguridad y el amor. Siempre con ciertos estándares muy delimitados que se tenían que cumplir para tener este tipo de relación. Cabe señalar que no fue hasta que el paciente tuvo una relación sexual estable, fue cuando comenzaron sus síntomas obsesivos, ya a la edad de 22, 23 años, lo cual podría revelar una internalizada homofobia inconsciente y reprimida, que este ya es el punto de vista psicodinámico y son estas teorizaciones que podemos hacer con los antecedentes del paciente. El señor B tenía un éxito académico que lo fue teniendo ya conforme avanzó en su vida. Sin embargo, su vida personal y profesional se han visto gravemente afectadas por el trastorno obsesivo compulsivo, que lo terminó llevando a una intervención psiquiátrica después de problemas significativos en su trabajo como médico. Este caso es importante porque ilustra la complejidad del TOC resistente al tratamiento, donde las intervenciones convencionales no fueron suficientes. Lo que es más común no le estaba ayudando a este paciente. ¿Qué era lo que estaba llevando a cabo el paciente? Estaba en tratamiento farmacológico. Los 8 años estuvo tomando antidepresivos y antipsicóticos. El problema es que experimentaba efectos secundarios que eran bastante significativos y no se veía una respuesta médica suficientemente fuerte sobre los síntomas. El paciente los tomaba, pero sí llegó a desarrollar tinnitus y otro tipo de problemas que hacía que les tuviera cierta aversión o que no estuviera tan comprometido con el tratamiento. A la par, llevó terapia cognitiva conductual, y llevaba sesiones que incluían técnicas de terapia conductual, de exposición y prevención de la respuesta y la reestructuración cognitiva. Sin embargo, no, pues el paciente se veía cansado, estaba cansado de no ver los resultados que él esperaba. Empezó a resistirse y cumplía parcialmente. Él podía participar en los ejercicios mientras estaba en las sesiones, pero cuando le dejaban asignaturas para llevar a cabo en casa, ejercicios para seguirlos elaborando, él se negaba, no quería, y uno de los argumentos que él daba es que tenía miedo a cometer errores y eso le generaba mucha ansiedad, entonces decidía no hacerlo. Como esto ya estaba siendo repetitivo y no veía los avances, el paciente comienza a investigar la posibilidad de tener otras modalidades de tratamiento.
donde empezó a exigir que se le hicieran intervenciones todavía más invasivas, como la estimulación cerebral profunda y la psicocirugía. Estaba muy frustrado y empezó a buscar de qué otras maneras poder eh, trabajar, poder retirar el sufrimiento de sus síntomas. Entonces, el caso que nos muestran es de una clínica y como estaba con tratamiento cognitivo-conductual y con la parte farmacológica, se empieza a considerar la posibilidad de agregar la terapia psicodinámica al proceso o al tratamiento con el paciente. Esto fue algo con lo que el paciente accedió. Sin embargo, al ser una persona que ya estaba muy resistente al tratamiento, incluso el objetivo inicial de la terapia era establecer la alianza terapéutica. Esa fue una de sus metas iniciales. La terapia, cabe señalar que la terapia psicodinámica no fue, o sea, no es estructurada, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, esta terapia que llevó el paciente fue realizada por un terapeuta experimentado y se centró más en explorar esos temas, darle esa voz al síntoma y esas obsesiones, esos pensamientos obsesivos recurrentes. Más allá de pelear con ellos, empezar a explorarlos. ¿Qué pasó a raíz de que empieza con este tratamiento? Se empezaron a reconocer diferentes mecanismos de defensa, incluyendo entre estos mecanismos el desplazamiento, donde los impulsos agresivos, eh, desplazamiento de impulsos agresivos hacia obsesiones violentas. Estos impulsos agresivos podemos teorizar que venían de esas agresiones que vivía el padre, ese coraje, ese rencor que le tenía al padre. Entonces, fueron desplazados hacia los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, dentro de muchos otros factores. Durante la terapia, el señor B comenzó a articular sentimientos de ira, de miedo y de culpa que no había podido expresar anteriormente. Y daba el contexto de cómo lo había vivido en lugar de solo someterse a la descripción de los síntomas incapacitantes del TOC. Empezó a hablar de cómo se sentía, de todo lo demás que había detrás de estas obsesiones. Esto le fue permitiendo generar una perspectiva sobre los orígenes de su ira y, por lo tanto, conllevaba a tener un mejor control sobre su expresión. Aquí es donde es la importancia de la psicoterapia psicodinámica. Lo que busca es descubrir y comprender los procesos inconscientes que se derivan de los conflictos antiguos de los que ha vivido el paciente para evaluar su impacto en problemas actuales. Por ejemplo, hablábamos de que una relación muy conflictiva de violencia con su padre y un evento traumático que no lo mencioné ahorita, pero que fue el fallecimiento de su madre, de algo que nunca pudo expresar y nunca se permitió llorar. Entonces, desde ahí vamos viendo que hay una relación que puede estar impactando una relación del pasado que puede estar impactando en su presente. La oración y el enfoque de la psicoterapia psicoanalítica, esto cabe señalar que este es uno de los mitos. La psicoterapia psicoanalítica o psicodinámica no requiere ser prolongada para ser efectiva. Muchas veces desde las primeras sesiones se van viendo cambios, pero es algo que se puede alargar para seguir profundizando y para seguir modificando más cosas, poder seguir teniendo un mayor autoconocimiento. Y también no se limita nada más al análisis de la transferencia, que esta también suele ser alguna de las dudas. Si bien es importante, no nada más nos vamos a enfocar en eso. Sí tiene, que esto a veces es una de las críticas, pero sí hay una eficacia comparada y comprobada. Hay metaanálisis que indican que es tan efectiva como otros tratamientos basados en evidencia, proporcionando beneficios psicológicos a largo plazo. ¿Cuáles son las limitaciones? Que creo que eso también nos compete como psicoanalistas, es que el soporte empírico que tiene es más débil para este trastorno. No hay tanta evidencia porque no hay tanta investigación, a diferencia de los cambios que muestra el trastorno, que muestra la terapia cognitiva con el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué?
porque dentro de la parte psicoanalítica no se acostumbra tanto a hacer la parte de la investigación, pero es algo que se está trabajando y actualmente cada vez hay más y más evidencia que se está llevando a cabo. ¿Cuál es la perspectiva psicodinámica del trastorno obsesivo compulsivo? Brevemente, podríamos decir que depende también de las corrientes, pero una de las visiones psicoanalíticas tradicionales sugiere que este trastorno surge del conflicto entre un superyo severo que está internalizado, que fue creado en esta primera infancia, de probablemente cuidadores primarios muy críticos, muy estrictos, y los impulsos agresivos derivados de la ira reprimida ante esos cuidadores. Además, eh, posee ciertos mecanismos de defensa característicos donde utilizan la formación reactiva, el aislamiento del afecto, el pensamiento mágico, con los cuales permiten manejar estos conflictos internos y termina siendo una manifestación en los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Por su lado, la teoría de las relaciones objetales destaca cómo las relaciones tempranas con los cuidadores van a crear estas imágenes ambivalentes del self y de los demás, lo cual va a terminar contribuyendo al TOC. Estas relaciones frecuentemente conducen a una autoimagen marcada por la autocrítica y una percepción de los otros como personas punitivas, que van a ser más exigentes y más críticas. Esta terapia utiliza o puede ser muy beneficiosa para abordar problemas interpersonales, incluso la baja autoestima, que a menudo están presentes en el TOC, y utiliza técnicas que fomentan la expresión de emociones y puede ser muy útil proporcionar un entorno de apoyo, como el concepto de contenedor contenido de Bion. Puede ser muy terapéutico, ya que como hay tanta agresión, le va a ayudar al paciente a manejar esas emociones intensas relacionadas con el trastorno obsesivo compulsivo en un entorno seguro donde se va a sentir contenido por su terapeuta. Ya se explicó la perspectiva psicodinámica. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? ¿Qué se puede hacer? La realidad es que fue un éxito en este caso integrar ambas perspectivas. Se tomaron obviamente con terapeutas diferentes en horarios diferentes, pero cabe señalar que no tienen que estar peleados uno con otro. La realidad es que sí tienen algunos puntos de encuentro. Por ejemplo, ambos reconocen el papel del perfeccionismo y la necesidad del control del paciente, así como el impacto de los estilos de apego tempranos en el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Hay apoyo para integrar las técnicas de la terapia cognitiva y la psicodinámica, en especial para estos casos complejos. ¿Por qué? Porque la terapia cognitiva podría ser menos efectiva, porque este tipo de pacientes, como no hay tanto compulsiones, no hay algo específico sobre lo que se pueda abordar. Y la terapia psicodinámica va más hacia esa parte no tangible o no de acciones, se va más hacia el pensamiento y es donde se puede abordar mejor. Ambas terapias enfatizan la importancia de la alianza terapéutica positiva, infundiendo la empatía y autenticidad del terapeuta como cruciales para tener resultados exitosos. Como lo comentaba, fue una de las metas iniciales en el tratamiento, poder generar una alianza, lo cual estaba completamente también dificultando el tratamiento anterior, el tratamiento cognitivo. Muy bien, la conclusión es que al menos de este artículo que les mencionaba, aquí está la referencia bibliográfica, es que se reconoce que la integración de los enfoques psicodinámicos en una atención multimodal de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo resistente al tratamiento sí requiere una formación, una supervisión adecuada y experiencia. Y se necesitan, obviamente, más ensayos, más estudios, que es lo que les comentaba, que hace falta más investigación, pero sí ha tenido muy buenos resultados y muy buen respaldo. Al final, lo que se trata es hacer caso a lo que nos dice el síntoma, darle voz a estas emociones, ponerle palabras a lo que el cuerpo está sintiendo, a lo que la persona está llevando a cabo en estos rituales y poder generar un entendimiento profundo.
pues bueno, vamos a cerrar aquí el espacio de la exposición teórica y damos un espacio para la discusión teórico-práctica del tema, complementando con la experiencia profesional de todos los terapeutas. Déjenme termino de compartir y de grabar.